Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de David. Agradecidos a nuestro Padre Eterno por permitirnos una mañana más reunirnos a estudiar de su santa palabra, la cual rogamos la bendiga y nos permita de sabiduría, entendimiento, comprensión para el tema de hoy titulado El pecado. El texto bíblico lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, que dice: pues el pecado es infracción de la ley. Mucha gente tiene el pecado solamente como una violación de las relaciones humanas. Consideran que un hecho es pecado solamente si la sociedad en general no lo acepta, si viola la conciencia o si hace daño a alguien. La gente piensa y cree que no hay que hacer nada para corregir el pecado, sino llegar a un acuerdo con la persona dañada, y después de hacer tal arreglo, se siente tranquilo. Pero el pecado consiste en más que violar una regla de la sociedad. Es cualquier desviación de la voluntad de Dios, nuestro Padre Celestial. Toda injusticia es pecado. El pecado puede consistir en hacer lo que Dios prohíbe. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O puede consistir en dejar de hacer lo correcto, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es pecado. El comportamiento más injusto hacia otro ser humano es pecado, solamente porque viola la ley de Yahweh. Después de cometer adulterio y homicidio, David dijo lo siguiente: contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Puesto que el pecado trata de violación de la ley de Dios y no la humana, es más seria que lo que piensan muchas personas, llevando una pena muy fuerte, porque la paga del pecado es muerte. Siendo el pecado una ofensa en contra de Dios, nadie recibe perdón hasta que corrija sus pecados delante de Él. El pecado comienza en la mente. Lo que usted piensa eventualmente se convierte en lo que hace. Pero lo que sale de la boca, del corazón, mente, sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, que es el 6º mandamiento, los adulterios y fornicaciones son el 7º mandamiento, los hurtos el 8º mandamiento, los falsos testimonios, las blasfemias el 9º mandamiento. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Santiago 1, 14 y 15 muestra que cuando los hombres tienen malos pensamientos, ellos eventualmente producirán malas acciones, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, que es la paga del pecado. De igual modo, la evasión deliberada de un deber conocido es una rebelión directa contra la voluntad de Dios. Esta situación aumenta la dificultad a la que hace frente al de doble ánimo, el que es religioso en apariencia, el que tiene una fe muerta. Todas estas características de los miembros imperfectos de la Iglesia son el resultado de una entrega incompleta al cumplimiento pleno de los mandamientos de Yahweh. Vacilan entre lo que saben que deben hacer y lo que personalmente desean hacer, con el resultado de que no llegan a someterse sin reservas a la voluntad de Dios. Pecado también es rechazar el mensaje del Hijo del Altísimo. Ahora que el Mesías había venido y les había revelado el camino de salvación, no tenían más excusa. ¿Qué mayor revelación de sí mismo podría haber dado Dios? El pecado de ellos consistía en no aceptar al Hijo del Altísimo. Él mismo dijo ser el camino, la verdad y la vida. En el juicio, los hombres serán condenados no porque hayan estado en el error, sino por haber descuidado las oportunidades enviadas por el cielo para que aprendieran lo que es la verdad.
Es específicamente la violación de una ley moral divinamente dada. Todo lo que no es moralmente correcto es pecado. La incredulidad es pecado. La mentira es pecado. El que ofende un mandamiento le es pecado. Nadie puede argumentar diciendo que no tiene pecado. Toda la Biblia es clara en este punto. Los versos citados nos dan a entender que no hay ni siquiera un solo hombre justo. Por lo tanto, también peca el que presume ser santo. Claro, si ese hombre hubiera existido, no hacía falta que el Redentor y Salvador se hiciera hombre. Nuestro Mesías fue y será siempre el único hombre sin pecado. Por ello, Él solo puede ser nuestro Redentor y Salvador. La Biblia, en el Evangelio de Juan, pone al descubierto el verdadero carácter del pecado. Declara que pecado es quebrantar la ley de Yahweh. Él ordenó leyes para guiar a los hombres, para capacitarlos a fin de que disfrutaran plenamente de la vida, para salvarlos del mal y para guardarlos para el bien. Y habló Dios todas estas palabras. Apreciados oyentes, que Yahweh los bendiga. Hasta mañana.